Grupo de Estudios de Ingeniería del Riego, GEIR, fue creado un 11 de diciembre del 2017 por un grupo de alumnos de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, siendo su primer presidente Gerson Vargas Figueroa y su asesor el doctor ingeniero Carlos Jesús Vaca García, con la finalidad de crear un espacio de información y análisis colectivo en temas relacionados a la ingeniería del riego y afines. Este grupo humano está comprometido con el aprendizaje colaborativo, generando una interdependencia positiva que no implica competencia. Regidos bajo el principio de la mejora continua, en democracia, solidaridad y reciprocidad a través de estrategias didácticas innovadoras. Uno de los tantos logros es el reconocimiento de Pronadec al estudiante Alan Canahuanca, futuro ingeniero agrónomo miembro de GEIR, que gracias al espíritu de emprendimiento que fomentamos en cada uno de ellos, trasladó lo aprendido de este grupo de estudios a la elaboración de abonos orgánicos y cultivo de plantas para la venta, y la asesoría en construcción y mantenimiento de jardines y biohuertos, desde el distrito de Pisac, lugar que lo vio nacer. GEIR permite un crecimiento personal, capacitación del más alto nivel, investigación en riego y afines, mejoramiento de relaciones interpersonales y fortalecimiento de las habilidades blandas. ¡Agro! ¡Agronomía! ¡Somos GEIR! El Grupo de Estudios de Ingeniería del Riego, GEIR, fue creado un 11 de diciembre del 2017 por un grupo de alumnos de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, siendo su primer presidente Gerson Vargas Figueroa y su asesor el doctor ingeniero Carlos Jesús Vaca García, con la finalidad de crear un espacio de información y análisis colectivo en temas relacionados a la ingeniería del riego y afines. Este grupo humano está comprometido. Muy buenas tardes a todos los ingenieros, estudiantes y público en general que nos acompañan el día de hoy, continuando con las exposiciones por nuestro tercer aniversario de creación del Grupo de Estudios en Ingeniería del Riego, GEIR. El expositor que nos acompaña el día de hoy, como cierre a este ciclo de conferencias que hemos organizado, es el ingeniero Julio Manuel Concha Vargas, quien va a desarrollar el tema de uso de sensores en riego tecnificado para determinar la humedad volumétrica. El expositor del día de hoy es ingeniero agrónomo e ingeniero electrónico de la UNSAC, egresado de maestría en cambio climático y desarrollo sostenible, especialista en automatización y uso de sensores TechSub, especialista de riego por goteo subsuperficial, experiencia en sierra y selva exportadora, Foncodes, Procompite, Bacus, docencia, entre otros. Muy buenas tardes, ingeniero, y bienvenido. Adelante con su exposición. Buenas tardes con todos. Quisiera saber si me oyen. Sí, le escucho, ingeniero. ¿Ya? ¿Y me ven? ¿Me pueden ver? Sí.
¿Todo ok entonces? ¿Ya podríamos empezar? Sí, ingeniero, adelante. Eh, Cualquier asunto que tengan con la transmisión me comunican. Yo voy a ahorita mismo compartir la pantalla. Está bien, ¿verdad? Ya. Voy a proceder a compartir. Otra vez, ya. Ya. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Quiero empezar en la acción. A ver, denme una confirmación, por favor, si se ve. Estoy con pantalla completa. Sí, ingeniero, adelante con su exposición. Ya, ¿se ve mi pantalla, no? La de las diapositivas, ¿o me estoy viendo yo en el monitor? Sí saben sus diapositivas, ingeniero. Ya, ok. Bueno, antes de todo, buenas tardes con todos. Saludos a todos los colegas, amigos, compañeros y, y un agradecimiento especial al ingeniero y doctor Carlos Vaca García, quien en su momento fue mi asesor de pregrado y ahora en maestría también es mi asesor en posgrado. Agradecerle por la invitación para este evento del webinar y básicamente me siento complacido de poder compartir el pequeño trabajo que se hizo de investigación y que se sigue haciendo, ¿no? Estos trabajos van a ayudar a contribuir en aspectos de uso eficiente del agua. Eh, bueno, el contenido para el día de hoy, por favor me avisan cualquier anomalía que no se esté notando para corregir. Me confirman, por favor. Y ya, contenido. Hoy día lo que pienso transmitir para ustedes es este contenido que está en la pantalla. Vamos a empezar con lo que es un problema, o sea, ¿qué sería el problema en este caso? Al estar en un sistema global y en el cual tenemos problemas, ¿no?, del calentamiento global, entonces por ahí vamos a enfocar el problema. De ahí vamos a hablar un poco de lo que es humedades, porque básicamente el tema es sensores, pero hay sensores que miden diferentes aspectos físicos del suelo y nosotros nos vamos a basar en la humedad volumétrica. También vamos a diferenciar de lo que es la humedad gravimétrica. Vamos a hacer conversión, o bueno, vamos a mostrar la conversión de milímetros a humedad volumétrica en porcentaje, ¿no? Luego vamos a hablar de los diferentes valores de humedades volumétricas que permiten hacer un mejor diseño en el riego. Seguidamente entramos al tema en sí, que son los sensores. Sensores en este caso capacitivos, instalación de cómo se debería de colocar el sensor. Y finalmente vamos a hablar de lo que es umbral de riego o también podríamos decir la lámina, ¿no? Hay diferentes terminologías. En la imagen se puede ver un cultivo en este caso es un vivero, un mini vivero de arándanos y bueno, listo para ser trasplantado. Hasta aquí, ¿alguna inquietud? ¿Algo todo claro? ¿Se oye bien? ¿Se ve las diapositivas y todo, por favor? Sí se ve, ingeniero. Todo Ya, bien. empezamos. Bueno, vamos a empezar un poco, antes de entrar al tema en sí, que son los sensores y su uso, vamos a empezar de cómo empieza el problema.
Básicamente en esta parte lo que voy a hacer es explicar la problemática. Esto de usar sensores para hacer un uso eficiente del agua, básicamente nace desde el punto de que el 70% del agua que se utiliza, del agua dulce disponible que se utiliza en el planeta, el 70% se utiliza en lo que es agricultura. Quiere decir que el principal consumidor del agua dulce es la actividad agrícola, agricultura. Entonces, como les había mencionado la presentadora, en lo que es este cambio climático y la maestría se ve, ¿no? Y se entiende que si hacemos una mejora en el uso eficiente del agua, vamos a dar de algún modo una alternativa de solución a la escasez del agua que ya estamos empezando a vivir. Entonces, se hizo un trabajo de tesis de pregrado en el que la idea era, en ese trabajo de investigación, comparar, como se puede ver en esta lámina, en esta diapositiva, en esta pantalla, comparar el riego subsuperficial, que está al lado izquierdo, en el que no se ven las mangueras de riego como pueden apreciar, comparar con el riego normal o el riego superficial. En este caso se hizo en unos decímetros para tener un control preciso de las cantidades de agua a aplicar, porque era un trabajo que consiste en ver la diferencia, qué tanto menos de agua consume un riego enterrado que un riego por goteo normal. Vale indicar que las siglas SDI significan del inglés Subsurface Drip Irrigation. Entonces, traducido al español, simplemente le dicen riego enterrado. Y el otro es el riego por goteo convencional o normal, en el cual el agua se aplica en la superficie, ¿no? Y se pueden ver las mangueras, el bulbo de mojado. Bueno, y para tener un control de la humedad, se hizo uso de sensores y ahí, como pueden ver, un pequeño controlador también que se implementó para poder facilitar el manejo del agua. Hablando un poco de lo que es el riego enterrado, o SDI, por sus siglas en inglés, como ya les dije, en este trabajo que hice, en este caso fue con lechuga, pude ver algunas ventajas muy aparte de la diferencia en el consumo o demanda de agua. Una ventaja bastante interesante es que en esto del riego enterrado se me presentaron menos plagas. O sea, mi objetivo en este trabajo era determinar la diferencia en consumo de agua, pero muy aparte de eso, pude apreciar, obviamente incluso me malogró la tesis y tuve que reiniciar, ¿no? Tuve que reinstalar todo esto. ¿Qué pasó? Que en la parcela en donde el riego está convencional, en este caso en el normal, se me presentaron hongos, botritis, esclerotinia, cosa que no se me presentó en este cultivo del lado izquierdo, pero como mi objetivo no era determinar la influencia de enfermedades fungosas, tuve que retirar todo y reinstalar. Tuve que curar el suelo y todas esas cosas para volver a iniciar, ¿no? Entonces, podríamos decir que el riego enterrado, de manera comprobada, es mejor que el riego superficial o convencional por goteo respecto a enfermedades, al menos fúngicas. ¿Okay?
Bueno, entonces esa sería una principal ventaja que pude ver y experimentar. Y muy aparte de eso, les puedo decir que dentro de las conclusiones de este trabajo que se hizo, se demostró que el riego enterrado o subsuperficial eh, demandó 20% menos de agua que el riego convencional normal por goteo. Hasta esta parte, todo se está escuchando claro porque si hay alguna falencia técnica me avisan, por favor. Ok, continuamos. ¿Qué más podríamos decir del riego enterrado? Se puede verificar con un trabajo ya posterior que el riego enterrado presenta además otras ventajas, no solo el hecho de menores enfermedades en el suelo. Se puede apreciar también que cuando tienes ataque de malezas, la maleza no te ataca de la misma manera que en el riego convencional. Es decir, en un riego enterrado, menos malezas. Otro es que para fertirrigar, porque en esto estamos hablando ya de agricultura con tecnología, para fertirrigar, bueno, la ventaja es mucho más aún, porque los fertilizantes que tú aplicas en el sistema de goteo van mucho más directamente a la raíz, porque ya la manguera de goteo ya está en contacto con la raíz, se están tocando prácticamente, en tanto en el riego convencional por goteo o superficial también se le dice, ¿no? No es tanto así. Y en especial el nitrógeno, ustedes saben que se volatiliza muy rápido. Entonces, por lo pronto voy a dejar, hay muchas más ventajas que tiene el riego por goteo enterrado, pero por lo pronto les dejo con esas anotaciones que acabo de dar. Si tienen ustedes preguntas a este tema, a este respecto, lo podemos discernir o aclarar ya en la etapa de preguntas. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de lo que son las humedades, dado que los sensores, y es el principal tema de hoy día, ¿no? Uso de sensores para la determinación de la humedad volumétrica del suelo. Solo como un pequeño recordatorio, tengo acá las fórmulas de humedad volumétrica. Lo hago no con el fin de ofenderles, ¿no? Sé que ustedes ya saben esto, pero de todos modos vamos a hacer un pequeño repaso. La humedad volumétrica es, como su nombre lo dice, en base a volumen. Entonces, dividimos el volumen de agua en un volumen de suelo, que es la muestra, y lo sacamos en porcentaje, por 100%. Pero nosotros sabemos que el agua tiene una densidad de 1. Entonces, volumen de agua va a ser lo mismo que peso de agua. Entonces, podríamos coger peso de agua dividido entre el volumen y básicamente no hemos hecho nada, eso es lo mismo. O sea, volumen y peso, en el caso del agua, es lo mismo. Básicamente lo que se haría acá es, cogemos volúmenes y hacemos la división. Hasta aquí creo que está claro. Ahora vamos a hablar de humedad gravimétrica, o también se le dice humedad en base a peso seco. Entonces estaríamos con PS, ¿no? Peso seco. Y también está en porcentaje. En este caso, ya la ecuación es diferente. Consiste en hacer la división del peso de agua entre el peso del suelo seco. ¿Y cómo logramos el peso seco? Ya, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Lo ponemos en una estufa a 105 grados y hasta que el peso
hasta que prácticamente le extraemos el agua y de esa división nos sale la humedad en base al peso seco o humedad gravimétrica. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque los sensores que vamos a ver son en base a humedad volumétrica. Entonces tenemos que hacer esa diferencia entre estos dos tipos de humedad. Humedad gravimétrica y humedad volumétrica. Alguna vez, por error, algún colega me dijo la siguiente afirmación: si yo tengo 50% de humedad gravimétrica, significa que el 50% es agua y el 50% no. Entonces esa afirmación, si vemos esta ecuación, es falsa. Entonces, no hay que confundir. Eso sí puede ser en este caso. En el caso de humedad volumétrica sí se aplica esa afirmación, pero en el caso de humedad gravimétrica no podemos confundir. Ahora, repasando un poco, también tenemos lo que es el peso, bueno, la densidad aparente, que es el peso seco del suelo seco dividido entre el volumen del suelo. ¿Y por qué les pongo la densidad aparente? Porque multiplicando la humedad gravimétrica por la densidad aparente, resulta que tenemos lo que es la humedad volumétrica. Es decir, que a partir de la humedad gravimétrica o en base a peso seco, multiplicado por la densidad aparente, ya tendríamos la humedad volumétrica. ¿Por qué les digo esto? Cuando alguna vez vayan a ver un análisis de suelo, les van a dar muy posiblemente parámetros en función a humedad gravimétrica. Entonces, para la humedad volumétrica, ustedes tienen que hacer esta multiplicación. En especial, si van a utilizar los sensores. Seguidamente tenemos lo que es la conversión de milímetro a humedad volumétrica. Es una simple ecuación o una simple equivalencia, como pueden ver en la pantalla. ¿Qué significa, por ejemplo, tener 35% de humedad volumétrica? Significa que hay 35 milímetros de lámina de agua por cada 10 centímetros. Básicamente esto es esa equivalencia. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, les podría hacer la demostración, pero ustedes ya les dejo la tarea ya para la casa, así como dicen los docentes. Bueno, pero vale tenemos que recordar esta equivalencia, que cuando estamos hablando de humedad volumétrica, esta equivalencia se mantiene, o sea, hay que tenerlo en cuenta porque nos va a servir bastante para hablar de lámina. Por decir, yo tengo un suelo de 20 centímetros de profundidad y tengo una humedad de 30% volumétrica, quiere decir que mi contenido de agua en ese suelo es de 60 milímetros, porque son 20 centímetros. ¿Ok? Entonces es importante entender esto. Y es fácil de demostrar. Se saca porcentajes de los volúmenes y se hace la equivalencia y sale esta equivalencia, ¿no? De humedad volumétrica expresada en porcentaje es lo mismo que el mismo valor de humedad volumétrica expresado en milímetros cada 10 centímetros. Siguiente tema, valores de humedades volumétricas. En esta diapositiva, ustedes cuando estén en lo que es el tema de riegos, siempre van a escuchar la palabra lámina, lámina por acá, lámina por allá, lámina neta, lámina bruta, lámina, todo es lámina. Y las láminas están expresadas en milímetros, como se puede ver acá. Entonces hice una presentación como para que lo puedan entender y para que podamos así hablar de láminas.
Bueno, tenemos en esta imagen el 0% y el 100%. Un suelo con 0% de humedad no existe y un suelo con 100% de humedad no existe, ya no sería suelo. Pero en este rango de humedades, en este rango de valores del 0 al 100, tenemos valores de humedad, ya sea, en este caso, hablemos de volumétrico ya. Tenemos valores de humedad que tienen ciertos nombres, es decir, son nombres que se le da a dichos valores de humedad. El sensor te va a poder medir estos valores, pero si tú no sabes del análisis de suelo, no vas a poder verificar de qué te está hablando el sensor. El sensor simplemente te va a botar un número, tú tienes que poder interpretar como buen agrónomo. Entonces, tenemos un valor de humedad que se le llama, por decir, el punto de marchitez permanente. Tenemos otro valor de humedad que se le llama capacidad de campo. La distancia que hay entre punto de marchitez permanente y capacidad de campo, a eso se le dice agua disponible. Se le puede poner otros nombres, ¿no? Agua aprovechable le dicen a veces. Entonces, estos valores de humedad los va a arrojar el sensor, pero tú vas a tener que interpretar en base al análisis de suelo. Entonces, bueno, de ahí nos sale que podríamos regar en este rango de humedades, desde punto de marchitez permanente hasta capacidad de campo. ¿Qué pasa cuando a un cultivo le das agua por encima de la humedad a capacidad de campo? ¿Qué pasa? Para empezar, el cultivo va a detectar exceso de agua y por falta de aire va a reaccionar el cultivo y simplemente va a tomar sus defensas, o sea, va a tomar medidas drásticas, no va a trabajar. ¿Y qué se llama? Estamos perjudicando a la planta. Entonces no podríamos, como agrónomos, superar este límite o barrera de la humedad a capacidad de campo. Por encima de esta humedad no debemos de regar, no debemos de usar mucha agua. Y del mismo modo, en caso extremo, no debemos de bajar la humedad por debajo del punto de marchitez permanente. Pero, ¿y cómo sabemos? Porque el sensor nos va a arrojar valores, números, porcentajes, ¿no? ¿Y cómo sabemos que dicho valor está en punto de marchitez permanente o tal valor está en capacidad de campo? Eso nace del análisis de suelo. Entonces interpretamos y en función a eso aplicamos el agua. Acá quiero hablarles también algo interesante o algo importante respecto a, ¿ustedes esperarían a que cuando están regando acercarse siquiera al punto de marchitez permanente? O sea, permitir que la humedad baje de modo que estemos próximos al punto de marchitez permanente. Como buenos agrónomos no se puede permitir eso. ¿Qué pasa? Que la planta cuando detecta que la humedad está bajando o que se está agotando el agua, empieza a hacer control estomático, ¿no? ¿Qué es el control estomático? Que la planta empieza a cerrar los estomas y en consecuencia trabaja menos. Como efecto inmediato vamos a tener, si bien es cierto no nos hemos acercado al punto de marchitez permanente, pero vamos a tener problemas de rendimiento. Bueno, si nos acercamos lo suficiente a punto de marchitez permanente, vamos a
vamos a fracasar. Entonces, esa no es la idea. Tenemos que aplicar la cantidad de agua adecuada, para lo cual existe lo que es el umbral de riego. ¿Qué es el umbral de riego? Es un valor de humedad volumétrica que no debemos de dejar descender, ¿ok? O sea, por debajo de este valor de umbral de riego, no debemos de permitir que el suelo caiga, rebobinando, como se diría. Por debajo de este valor de humedad, si nuestro campo tiene humedad por debajo de este valor, entonces ya estamos chocando con lo que es menor rendimiento y más problemas, ¿no?, en el cultivo. Y este valor, ¿quién lo determina? No es el análisis de suelo. En este caso, este valor es definido según el tipo de cultivo, porque algunos cultivos son un poco más tolerantes y soportan menores humedades, entonces este valor de umbral de riego puede bajar. En otros cultivos puede estar encima, o sea, más susceptibles. ¿Y de dónde yo tomo este valor? Este valor como referencia lo podemos tomar del folletín FAO, ¿no?, del famoso 56, ¿no?, los que me entienden, ¿no?, en agricultura, en agronomía, se habla de este documento en el que se especifica el valor de P. Este valor de P me define cuánto puedo permitir que el agua descienda a partir de la capacidad de campo. Entonces, con este valor, yo determino el umbral de riego. Primero resto capacidad de campo menos punto de masa permanente. Eso es el agua disponible. Y multiplico por este factor que en la facultad, a los que somos de Caira, nos han enseñado como factor de secamiento, ¿no?, con el doctor Carlos. Entonces, este es el factor de secamiento. También le podríamos decir factor de agotamiento, y depende para cada cultivo. Bueno, ahora pasamos a lo que son los sensores capacitivos. Ya, perdón. Lo voy a poner en silencio. Ya, ok. Entramos a la parte aburrida, por decirlo así, porque en esta parte vamos a ver lo que es algo de números, tal vez. Ya. Algo de números y algo de física. Así es que, si es que se estaban durmiendo, ahora van a tener que tomar su mate de coca. Y porque vamos a hablar de lo que es el principio de funcionamiento del sensor, que es nuestro tema, ¿no?, al fin y al cabo. Los sensores son diversos para la agricultura, pero yo les recomiendo que siempre utilicemos, si se trata de humedad, hablemos de sensores capacitivos. Y dentro de sensores capacitivos hay dos tipos, los de FDR y los TDR, que no le he puesto acá, pero son con T. TDR. Yo recomiendo que utilicen los sensores FDR, que ahí están sus siglas en inglés, ¿no?, basados en frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos sensores capacitivos? ¿Y por qué deberíamos utilizar estos sensores y no los otros, no? Hay sensores de humedad para suelo
que su principio de funcionamiento es la resistencia. Ustedes saben que si un suelo tiene agua versus otro suelo con menos agua, el agua se comporta como algún tipo de conductor y baja la resistencia eléctrica, y en base a esa resistencia eléctrica se mide la humedad. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes un suelo salino? Podrías tener un suelo salino. Acá donde yo estoy trabajando en Huancavelica, precisamente tienen este problema de suelos salinos. Entonces, si utilizo sensores basados en resistencia, no estos los capacitivos, sino basados en resistencia, voy a tener problemas. Se va a ver una falsa lectura de humedad. Entonces, es por eso que los sensores resistivos yo no los recomendaría en lo que es medición de humedad de suelo. Entre tanto, los sensores capacitivos, como este que estamos viendo en la imagen, su principio de funcionamiento consiste en medir la permeabilidad. ¿Y qué es la permeabilidad? La permeabilidad es una característica física que pueden tener los materiales. Bueno, al lado izquierdo tenemos la permeabilidad del aire. Fíjense cuál es el valor de la permeabilidad del aire. Es 1. Y cuando tenemos suelos minerales, la permeabilidad de dichos suelos va de 3 hasta 7. No les pido que memoricen estos valores, sino que lo tengan en referencia. Vamos a seguir con la permeabilidad de la materia orgánica. Fíjense que en el suelo podemos tener aire, sí, y va a tener permeabilidad, sí, pero una permeabilidad de 1. En el suelo podemos tener minerales, claro, y esos minerales ¿tienen permeabilidad? Sí, y van de 3 a 7, como máximo 7. Y los suelos pueden tener materia orgánica, obvio. Entonces, dicha permeabilidad va de 2 a 5. Y en el suelo podrá haber hielo, claro, cerca de los glaciares, ¿no? Entonces, el hielo, a pesar de ser agua, tiene una permeabilidad de 5. Y fíjense la permeabilidad del agua. ¿El suelo puede tener agua? Claro, si precisamente vamos a regar. La permeabilidad del agua, fíjense que es 80. Es mucho más que estos valores que acabo de mencionar. Y si yo tengo un sensor que su principio de funcionamiento es medir permeabilidad, básicamente lo que dicho sensor está haciendo es medirme agua, porque la permeabilidad de las otras cosas que hay en el suelo es de algún modo insignificante versus la permeabilidad del agua. ¿Ok? Entonces, un sensor capacitivo es mucho mejor que un sensor resistivo, y estamos viendo la razón principal es la permeabilidad o constante dieléctrica, se le dice también. Entonces, queda aclarado el principio de funcionamiento del sensor capacitivo es porque trabaja con el valor de permeabilidad. Seguimos con esto de la permeabilidad. Bueno, en esta parte superior que ustedes están viendo, vamos a tener una permeabilidad o equivalente o total, como se ve acá. Lo que más importa de esta ecuación que están viendo encima es en sí, lo que más importa son estos signos de acá que ven. Son todos más, fíjense, más, 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 más. ¿Qué quiere decir eso? Que en
los que hemos hecho números, o recuerden los que hemos hecho básica y esos cursos, la linealidad. Esto me está hablando de linealidad. Significa que yo puedo sacar un equivalente de la permeabilidad simplemente sumando. No tengo que hacer otra operación complicada, solamente es la suma. Y en este caso, el que va a mandar es la del agua, ¿no? Esta de acá, la del agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una permeabilidad de 80 y los demás prácticamente van a ser insignificantes, pero van a existir obviamente. Prácticamente con esta ecuación se entiende que nuestras mediciones de humedad van a ser lineales, que no ocurre con otros sensores que no sean FDR o capacitivos, ¿no? Entonces es importante ver esto. Y para que no se olviden, tenemos esta gráfica o imagen. Fíjense, la permeabilidad del aire es 1, estaría al inicio de esta línea. La permeabilidad de los suelos minerales, fíjense, está por debajo de 5, de la materia orgánica también está por debajo de 5. Si por A o B tengo hielo en el suelo, mientras sea hielo, su permeabilidad es próximo a 5. Pero si en este suelo yo tengo agua, fíjense dónde está la permeabilidad, en 80. ¿No? Entonces, ahí va el principio de funcionamiento de los sensores. Esta parte ya es la representación del sensor. Esta es la representación de un capacitor o capacitivo, se le dice sensor capacitivo, y este es el modo de funcionamiento del sensor FDR. Tú tienes dos metales, un metal de este lado y el otro de este lado, dos placas, por decirlo así, y entre estas dos placas va a haber un efecto se le dice campo eléctrico, ¿no? Un efecto campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a estar en función a lo que tiene el suelo. Si el suelo tiene agua, va a mostrar un valor. Si el suelo tiene menos agua, va a mostrar otro valor. Dichos valores que va a mostrar el sensor van a estar en correspondencia lineal con la humedad del suelo. Entonces, si yo con el sensor mido un valor de 1 y seguidamente el sensor mide un valor de 2, quiere decir que ahora ese suelo tiene el doble de agua, ¿no? Básicamente esa es la explicación. Y acá tenemos los sensores. Los sensores que ustedes van a poder ver tienen que decir FDR o bien capacitivos, ¿no? Y existen en el mercado diversos sensores. ¿Y por qué son buenos estos sensores? ¿Por qué son mejores? Porque básicamente lo que miden es directamente la humedad volumétrica, no la humedad gravimétrica. Estos sensores te miden de frente la humedad volumétrica. Quiere decir que con dicho valor de humedad, ustedes ya podrían fácilmente convertir a milímetros. Aunque cuando estén en práctica van a poder ver que tal vez ni sea necesario convertir a milímetros si es que utilizan un controlador de riego. ¿Ok? Entonces, estos sensores basados en la medición de permeabilidad de la constante dieléctrica son mucho mejor por lo pronto para medir la humedad. Puede haber otras formas, pero por lo pronto son la tendencia incluso, ¿no? Ya hace tiempo. Este trabajo lo hice inicié el 2015 y todavía no habían estos sensores, no estaban muy difundidos en el Perú. Pero sí
encontré este tipo de sensores más difundidos en Chile. Y luego ya ahora sí, 5 años después, sí puedo ver que estos sensores ya están también, ¿no?, en nuestro país ya hace algunos años. ¿Y cómo instalamos el sensor? Lo que el sensor va a medir es un efecto de la constante dieléctrica y su área de influencia es como se muestra en esta figura. El área de influencia del sensor, como pueden ver, es casi cilíndrica, y yo recomendaría que en la medida de lo posible instalen el sensor de esta manera, de manera vertical. Puede ser hacia abajo, como es en este caso, o lo pueden poner también hacia arriba. Pero el problema sería, si lo ponen hacia arriba, el mismo sensor se va a comportar como una barrera para que el agua baje hacia adentro del suelo, ¿no? Y puede perturbar vuestra lectura. Yo prefiero que pongan el sensor de esta manera. Que de todos modos el sensor va a perturbar al suelo y un poco va a afectar en sí la lectura, pero peores son los otros sensores, ¿no? O en especial los tensiómetros, los famosos tensiómetros, que igual generan una perturbación del medio y ya no sabes si esa lectura que te está botando es la que se quiere medir, ¿no? Ahora sí, regresamos a nuestra lámina y vamos a ver un ejemplo. Este es el resultado de análisis de suelo, en este caso de la Facultad de Agronomía, y solo he tomado la parte que me interesa para lo que es el sensor. Las demás de nitrógeno, fósforo, potasio, o sea, no le he puesto, solo la que nos sirve para nuestro objetivo. Bueno, vamos a leer lo que es capacidad de campo. Me dice que es 27.86%. Y es una capacidad de campo en base a peso seco. Y el punto de marchitez permanente es 6.86 y también está en base a peso seco. No puedo trabajar con estos valores en base a peso seco o gravimétricos, como se le dice. Entonces tenemos que convertir estos valores de humedad, de capacidad de campo y de punto de marchitez permanente, lo tenemos que convertir a volumétrico. Entonces, para convertir a volumétrico, multiplicamos por la densidad aparente y ya tendríamos los parámetros en volumétrico, y como sé que el sensor me va a medir humedad volumétrica, ya estamos ok. Y también recordemos que el umbral de riego depende del factor P o factor de secamiento, ¿no? Por lo pronto vamos a convertir estos dos parámetros en unidades volumétricas. Ahí está. Entonces multiplico mi capacidad de campo en base a peso seco por la densidad aparente, y esta ya es la capacidad de campo volumétrica. Pues no hay que confundir capacidad de campo en base a peso seco, que también es en porcentaje, y capacidad de campo en volumétrico, que también es porcentaje. Es fácil de confundir, pero ya les estoy explicando ya desde antes que no son lo mismo. Entonces, tenemos capacidad de campo, en este caso, para este ejemplo, de prácticamente 41%, y tenemos punto de marchitez permanente prácticamente 10%. El agua disponible sale de restar estos dos. ¿Ok? El agua disponible sale de restar esos dos valores. Continuamos.
Y acá tenemos los dos valores, ¿no? De capacidad de campo y de punto de marchitez permanente. Y el agua disponible restado me sale prácticamente 31%. O sea, 30,87, es casi como 31. Ahora, el factor de secamiento o de agotamiento, por decir, estamos trabajando con lechuga y vamos al boletín 56 de la FAO y para la lechuga me especifica un factor de secamiento de 3. Quiere decir que si yo bajo el 30% de esta agua disponible, ya la lechuga va a mostrar síntomas de deficiencia o al menos va a empezar a hacer control estomático. Es decir, que estamos arriesgando la producción. Entonces, multiplicando estos dos valores, 30,87 y por el factor de secamiento o agotamiento, me sale 9,26%. Como pueden ver, 9,26% es la humedad que yo puedo descender desde capacidad de campo hasta dicho valor. Es la humedad que puedo descender si permito que el agua descienda más que este valor de 9,26, ya estoy haciendo que la planta empiece a mostrar síntomas de carencia de agua. Ok, entonces, tranquilamente, si ustedes tienen un sensor de humedad volumétrico, entonces, por lo pronto, todavía el valor que les va a mostrar el sensor no lo van a entender. Necesitamos que el sensor, necesitamos que el sensor me muestre un valor un poco más claro que este 9,26, un valor más entendible. Entonces, ¿cómo hago? Para determinar el valor del sensor, o sea, el umbral de riego, le resto este 9,26 a mi capacidad de campo. Y ese es sale 31,6%. Para quienes me están siguiendo desde el inicio, entonces quiere decir que yo, cuando mido la humedad del suelo con el sensor volumétrico o capacitivo o FBR, el sensor si me bota 31,6, quiere decir que estoy al borde, ya tengo que preocuparme porque ya estoy al límite de humedad. Tengo que aumentar el agua. En los siguientes minutos o horas ya se va a necesitar, ya va a descender por debajo de este valor. Entonces necesitamos ya aplicar agua. Pero ¿y hasta qué valor aplicamos el agua? Hasta que llegue a capacidad de campo. Entonces, como recomendación, les digo, no permitamos tampoco, por ser buenas personas, no vamos a aumentar exactamente el valor para capacidad de campo, un poco por debajo, porque sabemos que si superamos el valor de capacidad de campo, también le estamos haciendo sufrir a la planta. No podemos estar en los límites, estaríamos al filo. Entonces tendríamos que ser prudentes y jugar con humedades de suelo que estén entre estos dos valores, entre umbral de riego y capacidad de campo. No recomiendo que lleguemos a umbral de riego exactamente, ni tampoco a capacidad de campo, a un valor fijo o fino, ¿no? Tenemos que estar un poco alejados de estas dos líneas para estar, como se diría, felices. ¿Ok? Espero que hasta esta parte me hayan entendido, porque básicamente estamos demostrando que si vamos a utilizar
Ok, ya, si ya quisiera por favor me digan, alguien que me pudiera decir desde qué diapositiva retomo, o desde acá tal vez, porque se fue justo cuando estaba la parte tal vez más interesante, ¿no? ¿Esta misma o esta de acá? Sí, eso mismo. Ok. Ya retomando, vamos a superar este asunto vamos a superar el asunto técnico y vamos a retomar. Creo que a propósito lo han hecho porque no han entendido y entonces quieren que repita. No importa. Ya. Ya me escuchan, ¿no? Ya, ok. Ok. Bueno, vamos a volver a repetir del análisis de suelo. Tengo la humedad gravimétrica que me sale 27.86, le multiplico por la densidad aparente y me sale el 40.9%, pero esta ya es humedad volumétrica. Por un descuido mío no le he puesto acá volumétrico, debí de ponerle una V para distinguir de esta, ¿no? De la 27.86. Esa tingencia, por favor. Lo mismo acá, debí de poner punto de marchitez permanente V porque es volumétrico. Y este de acá era gravimétrico, el 6.86. Por densidad aparente me bota la humedad volumétrica. Restando estos dos me sale el agua disponible en el suelo. O sea, la planta puede aprovechar este rango de humedad. Pero ya les he explicado que no puedo permitirme bajar de cierto margen, ¿no? Entonces, a esto le multiplico un factor de secamiento, factor de agotamiento, se le dice, que va determinado en unas en el boletín de la FAO, en la 56, que para el caso, por decir, de lechuga, te sale 0.3. Quiere decir, le multiplico por 0.3 a este valor y me sale el agua que puedo agotar, o el factor de secamiento, o el agua agotable. No debo de permitir que la humedad baje por encima de este valor de 9.26. Como diría un estimadísimo amigo que tengo, explicándole en manzanitas o como en libro Coquito, quiere decir que si yo tengo mi capacidad de campo 40.9, lo máximo que puedo permitir que el agua se agote es 9.26. Si permito que se agote un valor de 11%, ya he cruzado el umbral de riego, ya la planta va a empezar a hacer control estomático. ¿Y eso en qué se va a traducir? En menores rendimientos, más sensibilidad a las enfermedades, etcétera, y etcétera, ¿no? Pero a veces también pasa que no necesariamente tenemos que regar al borde de la capacidad de campo. O sea, ya les dije, y lo vuelvo a repetir, yo tengo que moverme en cuanto a la humedad entre estos dos límites, límite inferior, en el cual no hay pérdida en cuanto a la planta, básicamente en rendimiento, pero tampoco me voy a acercar mucho a capacidad de campo, a pesar de que sé que está permitido acercarme a este valor exacto de 40.9, pero no me puedo arriesgar mucho en acercarme. ¿Qué pasa si llueve? Si llueve,
se va a sobrepasar a este valor y ya estaríamos hablando de suelo saturado. No queremos saturar el suelo porque eso hace que la planta inmediatamente se cierre y luego de aproximadamente 2 horas recién reacciona y si es que cambia las condiciones empieza a trabajar. Entonces no nos conviene estar al borde de capacidad de campo. O sea, en el valor exacto no nos conviene. Tenemos que alejarnos un poco de arriba y también de abajo. Incluso si estás hacia abajo, la planta no va a mostrar síntomas, pero si te acercas mucho arriba, vas a tener problemas en el cultivo. Lamentablemente, cuanto más le das a una planta, pareciera ser que le quieres tratar mejor, pero va a ser peor. Y mucho problema yo he visto acá en campo, en el cultivo de paltos, que la gente está aplicando mucha agua. Es más, les diría que utilizan el sistema de riego por goteo, pero le aplican la misma cantidad que si estuvieran regando por inundación o gravedad. Entonces, son anécdotas que pasan en campo y uno tiene que explicar el porqué de los problemas. Bueno, ya tenemos este valor que es el que tenemos que es el máximo permisible para agotar o permitir secar el agua, permitir descender la humedad. Pero el sensor no me va a arrojar este valor. El sensor de humedad no me bota este valor de 9.26. Él no entiende, él simplemente te va a botar un valor dependiendo del sensor, ¿no? Algunos sensores te botan entre que yo recuerde, no hay ningún sensor que te bote de 0 a 100. Hay sensores que te arrojan a partir de 2, por decir, a 70. ¿Existen suelos que pudieran tener valor de 70% de humedad? No, pero estos sensores te botan dichos valores, ¿no? El sensor solamente te va a botar un valor entre 0, digamos, teóricamente entre 0 y 100. Te puede estar botando un valor por decir, de 40, te puede botar un valor de 10. Entonces, si el sensor te bota un valor de 10, quiere decir que ya fuiste, porque ya has permitido que el agua descienda tanto que el cultivo ya muestra, ya está, ya prácticamente ya empezó a hacer control somático y un poco más y ya va a entrar en punto de mastitis permanente, ¿no? Entonces el sensor te va a botar valores en este rango, no te va a botar exactamente lo que es el agua agotable. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le restamos el agua agotable o el factor que hemos estimado acá. Entonces le restamos a la capacidad de campo, a este valor de acá, le restamos el agua agotable y me sale un umbral de riego de 31.6. Ese sí te va a botar el sensor, te va a botar valores en esta escala, ¿no? En este rango. Entonces sí te va a botar el valor de 31.6, quiere decir que tú ya no puedes permitir que baje ni un % más la humedad. Ya tienes que empezar a aplicar agua y salir de esta línea. Y les repito que no hay que acercarnos mucho a capacidad de campo tampoco. De ahí, de estos dos puntos o valores límite, podríamos hablar de una lámina y ustedes le pueden dar el nombre que ustedes deseen. Lámina neta, lámina de riego, todas las láminas que se les ocurra, pero siempre entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Porque en riego se expresa en milímetros. Entonces, ¿cómo yo hago para convertir mi 9.26% de humedad volumétrica? Lo convierto a milímetros. ¿Cómo hago? Ya les di la equivalencia. Bueno, seguimos acá. Vamos a ahora precisamente lo que dije. Convertir. ¿Qué es eso de convertir?
Es que, ingeniero, yo me he acostumbrado a hablar en milímetros. Ah, ok. Y acá el sensor solo me bota en porcentajes de humedad volumétrica. Y entonces, ¿cómo hago mi conversión? Bueno, fácil. Yo sé que mi agua agotable es 9.26. Para convertirlo a milímetros, sí o sí necesito la profundidad del suelo. Y en este caso yo me estoy dando como ejemplo una profundidad de 20 centímetros. Estoy asumiendo que la profundidad, por decir, de mi cultivo digamos, de fresas. Yo sé que la profundidad de la raíz de las fresas ya están en 20. Entonces tengo que regar hasta esa profundidad. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Es prácticamente directa. 9.26% es lo mismo que 9.26 milímetros, pero a 10 centímetros, como está acá, en color morado. 9.26 milímetros a 10 centímetros. Entonces, como les dije, siempre es a 10 centímetros. Y como les dije, si mi suelo es de 20 centímetros de profundidad, quiere decir que simplemente tengo que duplicar acá. 9.26 por 2 quiere decir 18.52 milímetros. Esa sería la lámina. Ya está expresado en milímetros. Entonces, con eso, felices los agrónomos que hablan en milímetros. Y también sabemos que la evapotranspiración de los cultivos se expresa en milímetros. Por decir, tengo una estación meteorológica y me dice que la evapotranspiración fue de 5.5. Y yo sé que puedo agotar hasta 18.52. Ah, todavía tengo tiempo para no reponer el agua. Puedo esperar un día más tal vez. Y recién repongo, ¿no? Repongo lo que ha evapotranspirado. Bueno, está claro hasta acá, a mi modo de ver. Espero que estén entendiendo. Bueno, eso fue todo. Espero vuestras preguntas. En este caso, estamos viendo el cultivo de campos, ¿no? Gracias a todos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, ingeniero Julio, por su exposición del día de hoy. No habiendo preguntas, le hacemos entrega de un certificado virtual a nombre del GEIR por su participación activa. Si me permite compartir, por favor. Okay. Ya está, ¿no? Sí. Ya. Le hacemos entrega de un certificado virtual a nombre del GEIR. El certificado es otorgado al ingeniero Julio Manuel Concha Vargas por su participación en calidad de expositor en el tercer webinar Cusco 2020 con el tema Uso de sensores en riego tecnificado para determinar la humedad volumétrica, organizado por el Grupo de Estudios en Ingeniería del Riego GEIR de la Escuela Profesional de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, llevado a cabo el 21 de diciembre del 2020. Firman el asesor del GEIR, el doctor Carlos Jesús Vaca García, y el presidente del GEIR, Waldo Chino Fernández. Muchas gracias, ingeniero Julio. Sus palabras de despedida, por favor.
Bueno, agradezco una vez más a los organizadores y en especial al doctor Carlos Jesús Vaca, quien me hizo la invitación y así poder aportar con los trabajos que se hacen en la facultad. No me queda más que decir y agradecer también a ustedes, a los organizadores también que están ahí en la parte técnica, por su profesionalismo, ¿no? Han estado atentos desde el momento de hacer el contacto previo hasta el final. Entonces, muy agradecido y felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias, ingeniero Julio. Hasta una próxima actividad. Hemos finalizado con el evento del día de hoy. A ver. What is... Ingeniero. Sí, aún estoy acá. Tenemos algunas preguntas. ¿Algunas preguntas? Sí, por favor, si nos puede responder. Ya. Florcita pregunta, ¿a qué debo poner el sensor para el cultivo de palto? Supongo se está refiriendo a la profundidad, ¿verdad? Bueno, tengo que entender que esa es la profundidad. Ya, los sensores de humedad, en este caso electrónicos, te hacen la medición cada 3 milisegundos. Podrías tener los datos en tiempo real. ¿A qué profundidad instalar? Generalmente se instala 3 sensores, es lo recomendable. Uno en la zona donde se concentra la mayor cantidad de raíces. En el caso del palto, la profundidad a la cual se concentran las raíces están básicamente a 20 centímetros. Podrían haber diferencias, ¿no? Pero las raíces absorbentes se concentran en la parte superficial prácticamente del suelo. Y hacia adentro de 20 no es tan importante la presencia de raíces absorbentes. En suma, yo pondría mi sensor de humedad dentro de los 20 centímetros, pero de todos modos se recomienda poner uno por debajo de esto para determinar si estoy percolando. Ustedes saben que percolar significa que el agua se va a ir por debajo del alcance de las raíces, ¿no? Entonces, para detectar percolación, puedo poner uno por debajo, por decir, yo lo pondría a 40. Y pondría otro al lado del emisor del gotero. ¿Por qué al lado? Porque generalmente las raíces se acercan hacia donde está el agua. Y entonces se puede poner otro sensor al lado del emisor. Ingeniero, pero si el emisor está en la superficie, entonces es suficiente con mi sensor, con el primero, ¿no? De 20 centímetros. Pero si lo estoy poniendo enterrado o superficial, ahí sí ya puedo acercarme y poner al lado del emisor. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Asimismo, tenemos otra pregunta. Luis Ángel Quillahuamán González pregunta, ¿qué cantidad de sensores se recomiendan para manejar una hectárea de paltos? Bueno, el señor que está haciendo la pregunta es productor de paltos. Bien ha de saber que, por decir, cuando yo quiero cosechar paltos, ¿qué hacemos? Determinamos porcentaje de materia seca.
Y cuando llegamos al valor, por decir, de 21.5%, comenzamos la cosecha. Pero yo podría confiarme y coger un solo palto y en base a ese fruto definir mi cosecha. No sería lógico. Es decir, ¿qué pasa si por mi mala suerte ese palto, ese fruto, es el único que estaba maduro y el resto de la parcela o del fundo aún no? Entonces lo que se hace es promediar. Cojo más o menos al azar unos 10 árboles de palto, le determino el porcentaje de materia seca y en base a esos 10 recién defino si voy a cosechar o no. Del mismo modo, para lo que es determinar la humedad del suelo, lo que tengo que hacer es, primero, asegurarme de que mi sistema de riego está instalado en un suelo de las mismas características. Es decir, si tengo media hectárea, que esa media hectárea sea del suelo, del mismo tipo de suelo. Si esa media hectárea me consta que es del mismo tipo de suelo, yo puedo coger con un solo sensor y representar a toda esa media hectárea. Si dentro de mis 10 hectáreas tengo 3 zonas diferentes, o sea, con suelos diferentes, entonces tengo que utilizar 3 sensores para cada zona. A eso se le dice zonificar. Y lo ideal sería que pongas por zona no un sensor, sino 3 sensores podría ser. Pero como estamos jugando con márgenes en cuanto a los límites hacia arriba y hacia abajo, y además que los sensores son caros, no tan caros exactamente, pero sí tienen un precio considerable, entonces con uno estaría bien, pero tenemos que hacer el cálculo que he explicado y jugar con los límites hacia arriba y hacia abajo. Y como les dije, no acercarnos mucho a los límites, en especial al límite superior. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta hecha por Will Condori. Dice, ¿ya existen experiencias con este tipo de proyectos en la región? ¿Y cómo fue el resultado? En la región no conozco de algún proyecto que utilice siquiera el riego enterrado. Y si es que están utilizando el riego por goteo, me temo que no consideran estos aspectos. Y ahí es donde entramos los agrónomos y tenemos que asesorarnos. Y preferiría yo, ahora que estoy trabajando en una entidad estatal, prefiero 1000 veces que el asesoramiento venga de la parte privada, porque bueno, por unos asuntos que veo acá en el sistema estatal que no son muy recomendables, ¿no? Yo estoy por lo pronto trabajando en Huancavelica y puedo hablar un poco más tal vez de Huancavelica que de Cusco. En Cusco sí he visto en Limatambo riego por goteo, pero no usan sensores, utilizan los métodos tradicionales de medición de la humedad. Es más, a veces son tan empíricos que a veces por decir, meten un pie en el terreno de cultivo y en función a la profundidad a la cual se inserta el pie, en función a eso determinan si están o no están con la humedad suficiente. Y ahí no podemos más que decir que recomendar la tecnología, pero también tiene que ser un cultivo rentable que se pague de por sí. No podríamos utilizar alta tecnología en cultivos de papa o de lisas, que no son rentables, ¿no? Lamentablemente. Tendríamos que recomendar cultivos de palto, por decir, si es de por sí se paga, todo se paga de por sí, de la misma
como dicen, de la misma vaca sale el cuero o algo así. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta hecha por Víctor, que dice, ¿cuánto será la inversión para implementar en una hectárea de cultivo este sistema de sensores? Esa pregunta es amplia. El sistema de sensores simplemente lo puedo hacer de esta manera. Yo instalo mis sensores en una hectárea. Si mi hectárea, como dije antes, es uniforme, o sea, todo el terreno es un solo tipo de suelo, entonces me va a salir barato. Me puedo dar el lujo de poner 3 sensores, como dije al principio, uno en la parte superior donde están las raíces superficiales, otro en la parte intermedia y otro al lado del emisor, ¿no? Que es donde se va a acercar la raíz y me va a dar información de la humedad. Y puedo hacer esto tal vez en 2 zonas para tener una certeza mayor. Pero si dentro de esa hectárea yo tengo diferentes zonas o tipos de suelo, voy a tener que duplicar esta inversión. Un aproximado del precio de los sensores está entre 625 soles más o menos cada uno. Que no es tanto si lo comparamos con los tensiómetros, que en lo personal no los recomiendo, ¿no? Pero los usan en bastantes sitios, usan los tensiómetros y para ciertos suelos no es muy bueno. Por ejemplo, no me inspira confianza en suelos arenosos, los tensiómetros. Sensores resistivos tampoco los recomiendo por el tema de la salinidad. Ahora, el sistema completo de riego tecnificado, incluidos sensores, no les podría decir un monto exacto, un precio exacto, pero un estimado les puedo decir de un cultivo con riego. Ahora vayamos a ver si quieren riego por goteo convencional, superficial o enterrado. Si es enterrado, este es otro precio, y si es el convencional, yo estoy estimando un aproximado de, digamos, 20.000 soles por hectárea, podría ser. Pero depende mucho de la tecnología que le vamos a meter. Existen mangueras de goteo que ya te permiten control o riego de pulsos, que es una tecnología interesante. O simplemente puedes echarle cintas de goteo, que son las que cuestan 20 centímetros el metro. Con eso te puede salir, quién sabe, por 5.000 soles, ¿no? Mucho depende del cultivo, de la tecnología que se le quiere poner. Mucho depende si vas a hacer hortalizas, es otro monto. Si vas a hacer frutales, ¿no? Puede ser cerezo, durazno, palto, es diferente. Depende mucho del cultivo y de la tecnología que se le quiera poner al cultivo. Muchas gracias, ingeniero Julio. Hemos finalizado con el evento de hoy. Gracias por su exposición del día de hoy. Hasta una próxima actividad. Bueno, gracias. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como grupo de estudios en Ingeniería del Riego, GEIR. Suscríbanse y denle like. Gracias.
de Estudios de Ingeniería del Riego, GEIR, fue creado un 11 de diciembre del 2017 por un grupo de alumnos de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, siendo su primer presidente Gerson Vargas Figueroa y su asesor el doctor ingeniero Carlos Jesús Vaca García, con la finalidad de crear un espacio de información y análisis colectivo en temas relacionados a la ingeniería del riego y afines. Este grupo humano está comprometido con el aprendizaje colaborativo, generando una interdependencia positiva que no implica competencia. Regidos bajo el principio de la mejora continua, en democracia, solidaridad y reciprocidad, a través de estrategias didácticas innovadoras. Uno de los tantos logros es el reconocimiento de PRONADEC al estudiante Alan Canahuanca, futuro ingeniero agrónomo miembro de GEIR, que gracias al espíritu de emprendimiento que fomentamos en cada uno de ellos, trasladó lo aprendido de este grupo de estudios a la elaboración de abonos orgánicos y cultivo de plantas para la venta, y la asesoría en construcción y mantenimiento de jardines y biohuertos, desde el distrito de Pisac, lugar que lo vio nacer. GEIR permite un crecimiento personal, capacitación del más alto nivel, investigación en riego y afines, mejoramiento de relaciones interpersonales y fortalecimiento de las habilidades blandas. Agro. ¡Agronomía! Somos GEIR.